Hola, buenos días. Bienvenidos, qué bueno que estás aquí. Yo sé que ya se saludaron, pero como siempre lo digo, estoy seguro que no le dijiste esto a alguien. Qué guapo estás hoy, qué bien te ves. Dígaselo a alguien, por favor. Qué bien te ves hoy. Me da gusto verles, saludarles. Hace 8 días estuvimos en Pachuca, en una iglesia. Se llama Casa de Dios, Puerta del Cielo, así es el nombre de la iglesia. Y tenemos la responsabilidad de cuidar a los pastores de esta iglesia. Y pues empezamos en este año una vez más a tener un poco de actividad. El mes pasado estuvimos en Tulancingo, la semana pasada en Pachuca. Y si Dios permite, el próximo mes de marzo estaremos en Nuevo Laredo con el ministerio del evangelista David Blanchard, que es un amigo de la red de iglesias de restauración. Tiene 5 años que no los visito, como 4 o 5 años, y nos hicieron la invitación para compartir con los estudiantes de allá. Les comparto esto para que estén orando por nosotros y cuando no nos vean aquí, ¿verdad?, que sepan que ustedes son parte de lo que estamos haciendo en otros lugares. Siempre que estoy en algún lugar, llevo un saludo de parte de mi familia y de parte de ustedes. Así que bueno, si alguna vez alguien les dice gracias por el saludo, no vayan a decir ¿cuál saludo? Ustedes digan sí, cómo no, te saludamos a la distancia. Y de hecho quiero, antes de ir al mensaje, hablando de saludos, decir algo que antes de empezar el mensaje, que me parece muy bueno mencionarlo. Fíjense que recibí un mensaje de Adaya. Adaya vive en Argentina, pero me platica que me conoció. Dice aquí, crecí escuchando sus cassettes, o sea que ya tiene años de eso. Imagínense, sus cassettes de alabanza, dice. Pero recibí un mensaje apenas, ella ya me había escrito hace tiempo, pero dice: hola pastor, nuevamente agradezco a Dios por su vida. Hace días estaba para escribirle y pedirle un consejo. Estaba muy agobiada porque tenía que tomar decisiones, aunque yo sabía que Dios siempre nos guarda. No quería irme de la ciudad donde vivo, no sé en qué ciudad esté, pero está en Argentina. Así que con toda esa lucha en mi cabeza ya no podía más y terminé con un dolor de pecho que me hizo parar. Ayer descansé y hoy me puse a escuchar una predicación, ¿verdad?, de las que tenemos en la página de Facebook. Y parecía que Dios me estaba esperando y me estaba hablando, que era especialmente para mí. Y estoy segura en quién confío. Gracias, porque a la distancia Dios siempre ministra a través de ustedes. Les comparto esto porque primero me alegra saber desde luego esto, pero no dudes en enviarle a alguien los temas de las predicaciones. A alguien le va a servir, a alguien Dios le va a hablar a su vida, aún a la distancia. ¿Tienes algún familiar en otro estado de la República? Envíaselo. No importa que no te diga nada, que no lo veas seguido, envíaselo. La palabra de Dios es poderosa, queridos. Así que quiero invitarte a que cada vez que tú entres a la página de Facebook, que te vuelvas un asiduo despachador, por decirlo así, distribuidor del mensaje de la palabra de Dios, porque va a bendecir a las personas. No se trata de predicar para que la gente venga a esta iglesia, se trata de predicar para que conozcan a Dios. Así que entonces, por favor, te invito a eso. Y lo estoy diciendo porque el tema de hoy, que es la serie que estoy compartiendo este mes, que le hemos llamado Evangelio, esa es la serie de este mes. Por favor, te pido que veas los demás temas que he estado compartiendo. Llevo uno, la semana pasada no estuve, este es el segundo, la próxima cerraremos. Pero estamos hablando de esta serie. Recuerden que solo en una de las 3 reuniones comparto la serie. Eso lo hago para que tengamos material. Tú en tu casa, entre semana, tomes tiempo y puedas mirar la serie. Las demás reuniones, las otras 2, tienen temas abiertos. En la siguiente reunión voy a estar hablando de un espíritu profético y te invito a que lo veas en la semana también. Como también el mensaje de hace rato que estuvo muy bueno,
con respecto a saber que siempre hay tiempo en Dios para hacer lo que tenemos que hacer. Pero bueno, Evangelio es nuestro tema y nuestra serie, y el tema de hoy yo le he puesto: extenderlo es el encargo. Así que repítale a alguien o repítelo conmigo: extenderlo es el encargo. Muy bien. La primera enseñanza, el primer tema, no es enseñanza, es tema, es mensaje que compartí. Yo hablaba algunas cosas como: sabemos que somos evangélicos, nos dicen evangélicos cuando se habla de línea doctrinal. Sabemos que la Biblia habla del evangelio del reino, el evangelio de Jesús, el evangelio de paz, haciendo alusión al evangelio. Hablábamos un poco de cuál es el centro del evangelio, porque si no nos extraviamos o si no dejamos de aprovechar el evangelio, de verdad puede pasarnos. Eso lo hablé en la primera reunión, en la primera mensaje, así que por favor velo. Pero dentro del evangelio encontramos que Jesús a los suyos les dice algo o les encarga algo. ¿Se acuerdan que Él les dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio? ¿Se acuerdan? Les quiero leer Marcos 16, 14 y 15, que dice lo siguiente. Les voy a leer el 14 porque es muy interesante mirar el contexto de cuando Jesús les dice: vayan por todo el mundo. Dice: incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Por ahí dicen que el cristiano no bebe y toma, pero que diga y fuma, pero ¿cómo come? Y aquí dice que estaban comiendo. Los reprendió por su obstinada incredulidad. ¿Por qué menciona esto Lucas aquí en Hechos? Porque en el contexto en el que les dice vayan por todo el mundo es porque algunos ya sabían de la resurrección de Jesús, pero al parecer no estaban creyendo que había resucitado, por lo tanto no estaban haciendo lo que ya les había dicho antes, que era: extiendan el evangelio por todo lugar donde puedan. Y dice ahí más adelante: los reprendió por su incredulidad, porque se habían negado a creer a los que habían visto después que resucitó, a los que lo habían visto después que resucitó. Dice el versículo 16: entonces les dijo, fíjate bien, el contexto ¿cuál era? Habían dudado, habían no creído que Él se había levantado, había un ambiente de duda entre los discípulos. Y en ese ambiente, primero los exhorta y les dice: ¿por qué no creyeron si yo les dije que iba a resucitar? Pero seguido les dice: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Es decir, que Jesús les está recordando que había un encargo, pero la incredulidad los estaba deteniendo. Por un lado, tenemos que pensar en la duda, y por otro lado tendríamos que pensar en aquello que no sabemos, que nos hace sentir inseguros. Es decir, si hablamos de evangelio, yo haría preguntas: ¿de qué se trata el evangelio? Se trata de buenas nuevas. ¿De quién se trata el evangelio? Se trata de Dios reconciliándose con el mundo por medio de Jesús. De eso se trata el evangelio. No se trata de una serie de dogmas o de enseñanzas que la gente deba de seguir. Eso es después de que la vida nueva viene a nosotros y conocemos la Biblia y entonces la vamos obedeciendo. Pero se trata de anunciar la buena nueva que hay en Cristo Jesús. ¿De quién se trata el evangelio? De Jesús. ¿De quién se trata? No se trata de la iglesia, no se trata de las ideas ideológicas, de los pensamientos ideológicos de las iglesias, de cómo se hacen las cosas, de qué manera hay que hacerlas, cuándo hay que reunirnos. El evangelio no se trata de eso. Una de las cosas que le pasa a la iglesia es atorarse, como le pasó a ellos, detenerse en cosas que generan dudas que no tiene que ver con el evangelio,
que tiene que ver con algunas cosas, con algunas formas, con algunas enseñanzas, y ahí la gente se atora. De hecho, se sabe que las discrepancias que existen entre la iglesia cristiana están basadas en doctrinas que se le llaman secundarias. Las doctrinas secundarias son si la Santa Cena se celebra cada mes, cada semana, una vez al año. Las doctrinas secundarias son si las ofrendas se recogen antes, después, si se dan, si se piden. Las doctrinas secundarias es si en la reunión tiene que haber alabanza, no tiene que haber. Esas son doctrinas secundarias. Y díganme si o no, dentro de ustedes, si no, eso a veces genera confusión en la gente y nos olvidamos de lo que realmente es el Evangelio, que es compartir a Jesús con alguien más. Y Jesús les dice: extiendan el mensaje. La incredulidad los había detenido, ¿verdad? La duda y lo que generaba esa duda, inseguridad, incertidumbre, los había detenido. Pero había un encargo: el Evangelio tiene que ser extendido. La palabra extender significa, ¿verdad? Me gustan estas tres consideraciones. Número uno, desparramar, que normalmente lo tomamos en un sentido negativo. Ay, ya desparramaste el café o el atole, lo que sea. Pero desparramar significa extender por muchas partes, extender por todas partes. ¿Cómo es el encargo del Evangelio? Extenderlo, ¿ok? Número dos, esparcir. Y la palabra esparcir me gusta porque dice extender lo que está amontonado. Nosotros extendemos el Evangelio cuando no nos amontonamos. Tú conoces, bueno, no, tú no, pero yo sí conozco gente que no se cansa de decir que quiere crecer, pero no tiene ningún discípulo. Y dicen por ahí una frase: el discípulo no quiere crecer, el discípulo quiere multiplicarse. Porque crecer es fácil, queridos, multiplicarse ya no. ¿Todos los papás se acuerdan de sus noches de buen sueño cuando no tenían hijos? Nadie los despertaba en la noche con su llanto. Pero cuando te multiplicaste, nació el chiquito. Y si te salió chillón o chilloncita, ¿verdad? No digan nada, papás, solo tú sabes. Te despertaba cada hora, cada dos. Bueno, ya llega un día en que ya duerme toda la noche y dices: ay, ya voy a descansar. Y entra al kinder. Y ahora hay que llevarla al kinder. Y luego dicen que tiene que hacer tarea. ¿Cómo va a hacer tarea una cosita así? Entonces tienes que estar con él y tienes que trabajar. Reproducirse no es fácil. Porque cuando nos reproducimos entramos a un nivel de compromiso mayor. Por eso muchos cristianos, escuchen lo que voy a decir y espero explicarme bien. Muchos cristianos quieren crecer pero no se quieren multiplicar. Y para extender el Evangelio, dice aquí, hay que extender lo que está amontonado. A veces la gente quiere amontonar enseñanza y amontonar experiencias y amontonar historias y amontonar. No estoy diciendo que no las tengamos, estoy diciendo que amontonar no es bueno. Cuando lo esparcimos, entonces el Evangelio empieza a ir a otros lugares. Cuando nos juntamos solo con cristianos es padrísimo, pero cuando nos juntamos con no cristianos es mejor. Lo voy a repetir. Con cristianos es padrísimo, ¿verdad? Porque, bueno, a veces ni tanto, pero es padrísimo. Pero cuando nos juntamos con no cristianos es mejor, porque te obligan a cambiar tu lenguaje. No vas a llegar con un no cristiano: ¿cómo estás? Gloria a Dios, aleluya, la Shekinah del Señor te cubra. No. A veces ya no sabemos ni cómo hablar con un no cristiano. ¿Cómo estás? Bendecido y en victoria. Y te dice ¿y ahora qué te pasó? Te dice el otro amigo. ¿Y qué le pasa? Bendecido y en victoria. ¿Y eso qué es? Ya no podemos decir bien a todo dar. Dirían los jóvenes, chido, lido, o lo que sea. Y entonces ya no esparcimos porque nos gusta solo hablar entre nosotros. Es riquísimo hablar entre nosotros, pero el Evangelio no se va a extender si solo estamos entre nosotros. Necesitamos ir con alguien más.
Ahora, no solo con alguien más, necesitamos ir con alguien más que otros no quieran estar. Yo sigo soñando y sigo pensando cómo será el día que a las iglesias comiencen a entrar aquellas personas que en la iglesia no siempre son bien vistas. No voy a decir ni siquiera qué tipo de personas, pero que no son bien vistas. Si la iglesia solo amontona, el evangelio no se extiende. Todo lo que tú recibes cuando lees tu Biblia, cuando buscas a Dios, cuando escuchas un mensaje como esta mañana que disfrutamos este tiempo, no se puede amontonar, porque si no el evangelio se detiene ahí. Y tenemos una encomienda, ¿cuál es? Extender el evangelio. Así que esparcir es evitar amontonarse. Amontonarse. Hay algunos cristianos que no son compradores compulsivos, pero sí son amontonadores compulsivos. Amontonan experiencias solo para ellos. Y gracias a Dios que solo vinieron a la primera reunión, no están en la segunda. Pero no la comparten con nadie. Y tú eres de los que quieren compartir el mensaje de Jesús, ¿no es cierto? La tercera es desenvolver. Extender es desenvolver. Y me gusta lo que es desenvolver. Me traje aquí una hojita para dar un ejemplo didáctico. Esta es una hoja que es grande, pero así no parece grande, o más grande de lo que es. Y el evangelio fue dejado a los discípulos y les dijo Jesús: extiéndanlo por todas partes, vayan por todo el mundo. Desenvolver, hay dos cosas, es justamente hacer lo que estoy haciendo, que es desdoblar algo, ¿verdad? Y cuando yo lo voy desdoblando, ustedes aquí no ven nada, está blanca. Pero cuando yo la voy desdoblando, ustedes se van a dar cuenta que tiene otro tamaño, pero que además tiene letras. Y eso no lo hubieran visto si yo no desenvuelvo esto. Cuando el evangelio llega a otro lugar, la gente ve lo que no ha visto y oye lo que no ha oído. La gente experimenta lo que tú, en la gracia de Dios, has experimentado, pero que Dios quiere que seas una extensión para que otro lo experimente. Como Adaya, ¿verdad? Que no sé por qué razón encontró la página en la iglesia, tal vez buscó mi nombre porque me conoció hace muchos años, y entonces ella pudo escuchar un mensaje que le está siendo útil, aunque estemos a larga distancia. ¿Por qué? Porque quitamos la envoltura, no solo predicamos para nosotros, compartimos a través de internet y sabemos que estamos expuestos al juicio, a la crítica, al señalamiento, pero no nos importa. ¿Por qué? Porque hay que desenvolver lo que Dios nos ha dado para que otros puedan ver, gustar, vivir y recibir lo que Dios también tiene para ellos. Pero me gusta que además de desdoblar, me gusta esta otra, dice que desenvolver es quitar. Tú sabes cuando alguien, yo soy muy cuidadoso con las envolturas, no sé cuántos de ustedes cuando les regalan algo, le quitas despacito el Durex, pero la mayoría de los jóvenes agarran y lo rompen. Y tú sientes, ¿para qué tanta envoltura se lo iban a romper? Pero es que la verdad, la envoltura no sirve. Lo valioso está dentro. Y a veces la iglesia está tan preocupada por la envoltura que está dejando de cuidar lo que está dentro, el mensaje del evangelio. Y a veces la iglesia está preocupada. ¿Por qué el pastor, aquí no, verdad, pero en otros lados, por qué los pastores no se visten de traje? A mí me encanta vestir de traje, lo que pasa es que ya no me quedan. Cuando me queden me los voy a poner. Y además ya no tengo, como ya no me quedaban, los regalé. Pero me encanta vestir de traje. Me vestía de traje y había algunos, se viste muy elegante. Oh, qué la canción. Entonces me quito la corbata. No, ahora se viste muy nice porque se pone chaleco. Oh, qué la canción. Entonces me quité los trajes. No, ahora ya no se ve. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otra gente. Ahora tan preocupados en la envoltura, en lugar de estar centrados en el centro del evangelio, que es de lo que se trata nuestra vida. Una relación con Cristo.
Y me gusta que desenvolver es quitar la envoltura. ¿Y saben qué? Pablo lo hizo. ¿Se acuerdan cuando él dijo, me he hecho gentil a los gentiles y me he hecho judío a los judíos? Y él se podía quitar las capas para que la gente no tuviera estorbo. Si no quitas la capa de un regalo, las tapas de un regalo, la envoltura de un regalo, no pueden verlo de adentro. Y Pablo decía, a ver, tú eres gentil, sí, yo no me comporto contigo como judío, yo me comporto como gentil. No es que me hago como tú, es que me contextualizo contigo para que tú puedas conocer a Jesús. Ya les he contado esta historia, pero creo que la conté en la tercera, las voy a repetir hoy. No es un mandamiento ni es algo que tenemos que hacer, pero es una historia de un evangelista que andaba en la calle y llegó donde estaba una persona y le dijo, te quiero compartir de Jesús. Y el hombre le dijo, si me regalas un cigarro, te doy 5 minutos. Pues el evangelista no traía cigarros, así que fue y compró un cigarro y se lo regaló. Pasaron los 5 minutos y el hombre le dijo, si me regalas una cajetilla de cigarros y te fumas uno conmigo, te doy el tiempo que quieras. Si me hubiera dicho eso a mí, yo hubiera dicho, te reprendo, Satanás, quítate de mi camino. La historia de este hombre, por eso estoy diciendo, mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Nadie vaya a salir de aquí a evangelizar fumadores ahorita. O otra cosa, ¿no? O bebedores o motociclistas, ¿no? Ustedes entienden. Entonces, tú dices, no voy a entrar en eso. Pero este hombre fue, compró, le dio su cajetilla y el hombre le dijo, pero fúmate uno conmigo. Y este evangelista tomó el cigarro y lo prendió. El hombre le dio tiempo, el tiempo que fuera, le dijo, te doy el tiempo que quieras. Y al final el hombre le dijo, la razón por la que te escucho es porque quisiste entrar en mi contexto. Porque no me hiciste a un lado, porque fumé, porque te dije tú te fuiste. Al final ese hombre entregó su vida a Jesús. ¿Qué creen que pasó? La iglesia castigó a ese hombre. Porque se enteraron que había fumado con un fumador. Ahora, yo no sé si yo creo que yo no lo haría porque me ahogo. El único cigarro que fumé fue como a mis 8 años. No se me olvida, aquí estaba el tanque de gas y me fui a esconder. Mi tío fumaba, yo decía, ¿qué fumará? Que nada más le hace. Y se va a sentir padrísimo poner la mano así, yo decía. Fui al tendero, le dije, mi tío quiere cigarros. ¿De veras tu tío? Sí, y los compré. Delicados, sin filtro. 8 años y fui al tanque del gas y ahí me acosté. Es la única vez que he fumado. Lo que estoy diciendo es que ese hombre se quitó la envoltura por un momento. Por favor, mucho cuidado con lo que acabo de decir. No es para que todos lo hagamos, pero es que a veces hay que quitar esa envoltura. La envoltura de las formas, la envoltura de las palabras, la envoltura de las relaciones, no sé, envolturas. Ahora, ¿por qué les he dicho todo esto? Porque esto tiene que ver con extender, pero ahora quiero darles en los siguientes 2 minutos o 3 minutos cómo extenderlo. Porque ya hablamos de la importancia de extenderlo, de lo que implica extenderlo. Pero ¿cómo lo voy a extender? ¿Cómo extendemos el evangelio? La iglesia por muchos años solo ha conocido una manera, creo yo, o dos, de extender el evangelio, que es hablar e invitar a la gente a recibir a Jesús. Pero esa no era la manera en la que la gente en la antigüedad, en la primera iglesia, lo hacía. Ellos iban y anunciaban a Jesús y los que creían entonces iban siendo enseñados. Nunca los llevaban a hacer una oración de fe como nosotros le llamamos. No era la forma. La gente es salva cuando cree en Jesús, no cuando hace una oración. Ahora está bien que los invitemos a hacer una oración, pero realmente cuando tú ves la Biblia, la manera de evangelizar de Jesús tiene una gama de formas en las que nosotros podemos extender el evangelio, a veces sin hablar.
a veces sin decir ni una palabra, pero la gente comienza a sentir algo diferente. Bueno, ¿cuáles son esas formas? Marcos, que ya leímos, 16, versículo 15, lo leí al final, les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva a todos. En esta frase, en estas pequeña frase, con pocas palabras, encontramos por lo menos 4 cosas de cómo expandir el evangelio. Número 1, dice ahí: vayan. Si ustedes se han dado cuenta, creo que sí, el evangelio no se trata de vengan, sino de vayan a nosotros. No se trata de que la gente quiera venir, se trata de que nosotros vayamos con ellos. ¿Me explico? Porque es más fácil que vengan. No estoy hablando de que Dios los llama y Dios los trae. Claro que eso sucede. Y hay personas que han pasado por aquí. Recuerdo el testimonio de un hombre que pasó por aquí un viernes, entró a la iglesia, se soltó a llorar todo el tiempo, y en ese momento Dios lo estaba cambiando y liberando de alcoholismo que padecía. Dios lo hizo así, los trae. Pero el evangelio se trata de ir, se trata de moverse. Porque hay acciones que no necesitan mucho movimiento. Por ejemplo, ver no necesita mucho movimiento. Es más, ¿conoces personas que en lugar de voltear, nada más hacen los ojos así? Y acá tienen la tele y así la están viendo. No quieren ni siquiera mover el cuello, acomodar la silla. Porque es una acción que no necesita tanto movimiento. Pero ir necesita dejar tu lugar. Ir requiere hacer una inversión, ir requiere una agenda, ir requiere disposición de espacio, disposición de esfuerzo, disposición de ganas, ir requiere una inversión mayor en la vida. Y Jesús dijo: el evangelio se va a extender si ustedes van. La palabra ir nos habla de dirección. La palabra ir nos habla de intención. La palabra ir nos habla de una acción de mayor costo que otra, ¿verdad? Es como cuando la esposa te dice: voy al súper, ¿me acompañas o te quedas? Y va a empezar tu partido Chivas América. Ya sabes quién va a ganar, las Chivas. No, no es cierto, quien sea pues. Pero está tu partido y la esposa te dice: ¿me acompañas o te quedas? Vete para que disfrutes tu tiempo. Y si viene con la amiga: no, te doy tu espacio para que vayas con Lupita. Tal vez quieren platicar cosas entre ustedes. No. Lo que pasa es que ir es perderte el partido, ir es estar ahí, ¿verdad? Ir es ver junto con tu esposa 454 cosas que no va a comprar para comprar la 459. Y entonces tú dices: se acabó mi partido por haber venido. Entonces ir es la manera de extender. Lo voy a decir de otra manera: para que el evangelio se extienda, nos tiene que costar un poquito más. ¿Lo repito? Nos tiene que costar un poco más, porque a veces tenemos que dejar nuestra comodidad. Ayer estaba visitando una familia que uno de los hijos cayó enfermo. No saben bien a bien, no tengo todos los datos cómo está, pero está en peligro de morir. Y antenoche tuve una enseñanza el viernes, luego el sábado me levanté para estar a las 7 en mi grupo de discipulado de hombres. Por cierto, hombres, si alguien quiere entrar, 7 de la mañana, el evangelio se extiende cuando nos cuesta un poquito más. 7 de la mañana, era mi único día de levantarme temprano, como dirían algunos. De temprano, pues ya ven cómo ando, de levantarme tarde. 7 de la mañana, y luego es la primera reunión de servidores, me tocan las 2 enseñanzas, así que andaba como en la película de Pedro Infante: ya llegué vieja, ya me voy vieja. Bueno, sin mi esposa, ¿verdad? Pero andaba yo para allá y andaba yo para acá. Y llegué aquí, y después de aquí podría visitar a esta familia, no al enfermo porque él está en terapia intensiva, sino a la familia. Y fui y llegué, y cuando llego a la sala y me siento, le digo a la familia, estaba la mamá ahí:
les dije gracias por invitarme a un momento tan personal, por recibirme. Y la mamita me dice, no, muchas gracias a usted por tomarse este tiempo. Para esa hora yo ya no me sentía muy bien, porque no me sentía muy bien, pues no había desayunado bien, en fin, ya me hacían falta energías, en fin. Pero cuando escuchas eso, dices, llevar el evangelio a veces nos tiene que costar un poco más. ¿Me explico? Bueno, ir. Segundo, dice, por todo el mundo, fue lo que dijo Jesús. ¿Cómo extendemos el evangelio? ¿Cómo lo extendemos? Cuando tenemos una visión amplia, una visión global, no solamente pensar en nosotros, sino pensar en alguien más, porque el evangelio es pensar en alguien más. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, a alguien más. ¿Y qué hizo por ese mundo? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si ustedes quieren ver esto que les estoy diciendo de ir, tienen Hechos 10:17, que dice lo siguiente: mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales llegaron preguntando a la casa de Simón, ¿verdad? 18, y llamando a la puerta preguntaron si estaba Simón, Pedro. El 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, fíjense qué interesante, mientras Pedro pensaba en la visión, lean el contexto para que recuerden esa visión. El Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan, levántate. Dios le dijo, no te di la visión para que pienses en la visión, te la di para que te muevas. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos. No dijo Pedro, pues si quieren conocer a Jesús, que vengan. No. El Espíritu les dijo, la visión no es para que te quedes pensando en ella, es para que vayas. Y entonces ahora Pedro nos enseña que fue, pero tenía una visión por todo el mundo. ¿Qué significa todo el mundo? Nos hace ver en algo amplio, ¿no es cierto? En algo global, en algo que incluye, no que excluye. Que incluye, no que excluye. Y ahí es un tema difícil para aprender a trabajarlo como iglesia. Porque si la gente no conoce a Dios, de entrada tiene otras ideas y otro modo de vida. Pero además puede tener otras costumbres y otras formas de vivir. Entonces, cuando Jesús llega a la tierra, Él se acerca con gente que la religión ya no se acercaba. Y Él se comienza a acercar con ellos. ¿Me explico? La iglesia necesita tener una visión global. Cuando digo inclusivo, no estoy hablando de hacer revolturas. Estoy hablando de abrir el mensaje para quien Dios nos permita llevarlo. El otro día estaba escuchando el testimonio de uno de los principales iniciadores del grupo de los Zetas, que fue alcanzado por Jesús en la cruz, que él llegó, que le dijo al que le iba a predicar, si me sigues hablando te voy a matar. Y aquel hombre pequeñito en la cárcel le dijo, tú no me vas a matar, tú vas a entregar tu vida a Jesús. Ese hombre que había distribuido y formado ese grupo que hasta el día de hoy le sigue dando problemas a México, Jesús lo alcanzó. Y ahora está predicando a Jesús y dice, más de 30 veces me han levantado, más de tantas veces me han querido matar, más de tantas veces van a los lugares a donde yo voy, van los sicarios para quererme matar, pero al final Dios me sigue dando la vida. ¿Por qué? Porque Dios tenía una visión en alguien que la sociedad tal vez diría, mátenlo, crucifíquenlo, acaben con él, pero Dios tenía un plan con esa persona y lo transformó y ahora ha predicado, ¿verdad?, a narcotraficantes, a sicarios, ha predicado a tanta gente. Y le decía al entrevistador, yo he tenido el privilegio de formar una familia, de acabar una carrera, pero hoy en día el tiempo promedio de un sicario es de 6 meses a 1 año. Y le decía al entrevistador, dime si vale la pena ser narcotraficante. Y él le decía, hoy voy por donde Dios me lleva a decirle a la gente que Jesús es la salvación para sus vidas. ¿Por qué ocurrió eso? Porque alguien lo incluyó en su relación, aunque lo amenazó de muerte. El evangelio es abrir nuestras puertas a otros. ¿Me explico? Tercero,
Les dijo, vayan y prediquen. El tercer punto de cómo extender el evangelio. Predicar es propagar o extender, ¿verdad?, algo hacia otros lugares. Predicar. Es decir, nosotros hacemos que el evangelio llegue a donde nosotros estamos. En tu trabajo. Tu jefe puede conocer a Dios a través de ti. Tus amigos de la escuela, jóvenes, puede conocer. Pastor, es que no quiero parecer religioso. No, no parezcas religioso, pero que vean a Dios a través de tu vida. Con tus acciones, con tu compañerismo, con tu cercanía, con tu paciencia, cuando nadie ya quiere hablar con ellos. No lo sé, pero el tema es que Jesús dijo, prediquen. Es decir, hagan saber a otros, pero no solo hablando, queridos, sino como lo estamos viendo, acercándonos, actuando, también teniendo una visión clara en nuestras vidas para poder involucrar personas, como aquel hombre que también les he platicado, que la esposa le dijo al pastor, mi esposo no es cristiano, se la pasa todos los domingos con videojuegos, ¿podría ir por favor para orar por él y que le salga ese demonio de videojuegos de su corazón? Porque era cristiana, ella veía demonios por todos lados. Y el pastor fue. Y entonces cuando llegó el hombre ni siquiera lo saludó. Y el pastor se acercó y lo primero que le dijo, hola, ¿me dejas jugar contigo? Volteó el hombre y le dijo, ¿jugar? ¿Y sabe? No, enséñeme. Comenzaron a jugar, perdió todo el tiempo. ¿Qué hizo el pastor? No le fue a predicar la Biblia, iba cada semana a jugar videojuegos con él. Después de un tiempo le dijo a su amigo, ahora era su amigo, oye, tengo un evento en la iglesia. Y el amigo le dijo, ¿quieres que te ayude? Y el amigo fue a la iglesia, no fue al culto, fue a colgar las cosas que iban a colgar para Navidad y la obra de teatro. Y entonces el amigo empezó a ir a la iglesia, no porque le dijeron, si no aceptas a Jesús te vas a ir al infierno, sino porque empezaron a ser amigo de él. ¿Cómo extendemos el evangelio, queridos? Cuando lo predicamos con nuestra vida. Yo me acuerdo mucho porque me acuerdo mucho. Fíjate nada más. Es que a veces hacemos barbaridades, de verdad, a veces hacemos barbaridades en aras de la predicación cuando perdemos la esencia del evangelio. El que convicciona es Jesús, el Espíritu Santo, no nosotros. Pero nosotros tenemos que llevarlo y acercarlo. Un día en Estados Unidos, me acuerdo, una hermana nos pide que vayamos a su casa porque sus hijos adolescentes, jóvenes, no quieren ir a la iglesia. Entonces yo fui, acompañé a otra persona, a otro pastor. Llegamos a la casa y el pastor le quiere hablar a los jóvenes y los jóvenes muy educados le dicen, ¿le puedo pedir un favor? No quiero hablar de eso. Bueno, seguimos comiendo. Al final de comer, el pastor cree que tenía que hacer eso y le dice, perdóname, no me puedo ir sin decirles eso. Ustedes están, y les empieza a decir, en pecado, en rebeldía, en contra de Dios. Y yo de primeras dije, si me hacen eso en mi casa, los corro. Porque estábamos en su casa. Y yo empecé a hacer, para que se me vea lo rojo es difícil porque soy moreno. Me empiezo a ver más oscurito. Entonces yo empecé a sentir una vergüenza, decir, no, estos muchachos no. Y los chavos nada más se le quedaban viendo al hermano. Terminó. ¿Quieren recibir a Jesús? No. Yo dije, ay, Señor. Y es que me río porque yo era así. Hace ya muchos años, gracias a Dios, muchos. Al final, con mucha pena, yo me sentí muy apenado. Imagínate que me invitas a tu casa y llego y te digo, ¿por qué la pared está pintada de rojo? No, el rojo no. ¿Por qué de negro? ¿Qué no ves que invitas a las tinieblas? Imagínate que yo llegara a tu casa. Solo me acerqué a los jóvenes. Yo era pastor de adolescentes en aquellos años. Y me acerco y le digo, hijo, perdona, no era nuestra intención ofenderte en tu casa. Ojalá un día te gustaría conocer a Jesús. Y le dije, no vayas a la iglesia.
pero busca a Jesús. Porque a veces pensamos que evangelizar es traer a la gente a la iglesia. No, evangelizar es llevarles a Dios a través de nuestra vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Un día van a querer venir, un día van a querer estar. Así que entonces, así es como hacemos que el evangelio se extienda. Queridos, tenemos un tesoro invaluable en nuestras vidas, que es a Jesús. Cada uno que ha tenido un encuentro personal con Jesús experimenta cambios, experimenta una nueva vida. Ahora Jesús nos dice a los que hemos recibido de Él: extiendan eso con tus amigos, tus familiares. Pídele a Dios sabiduría, dirección, ¿verdad? A veces es con el tema, a veces es sin el tema de la Biblia, pero es con interés, con cercanía, con amor, con inversión con las personas. De hecho, la familia que fui a visitar ayer me invitó una familia de la iglesia, de uno de nuestros servidores, de una familia de servidores. Y cuando estaba yo ahí, estaban ahí dos jóvenes de 18 años. Y me dijo: pastor, a él y a ella le hablé de Jesús cuando tenían unos, no sé, 7, 8 años. ¿Qué pasó? ¿Vienen a la iglesia? No. Pero esta familia les llevó el mensaje de Jesús hace años ya, unos 10 años. Y ahora, ¿verdad?, abrieron su corazón para ser visitados. ¿Por qué? Porque cuando llevamos a Jesús, la gente le va a abrir su corazón a Él. Queridos, ¿cuál es nuestra encomienda? Extender el evangelio. Ese es el encargo. Lo disfrutamos padrísimo, disfrutamos el amor de Dios, el perdón de Dios, la gracia de Dios, pero no solo se trata de eso, hay que compartirlo. Lo puedes hacer de muchas formas. Hoy lo puedes hacer a través de Facebook. Comparte con tus amigos un mensaje, el devocional, el mensaje de entre semana, compárteselo a alguien. Tómate un tiempo con alguno de ellos para hablar. Oye, ¿qué te pareció? ¿Qué piensas? Ojalá te haya servido. En un buen café, en una buena plática, invítale un sándwich o algo, y entonces extendamos con otros el evangelio. Estoy compartiendo este tema, queridos, porque tengo muy claro en mi corazón que la iglesia, fíjense bien, la estadística dice que menos del 30% del crecimiento de las iglesias, menos del 30, creo que por ahí del 20 y tantos, son no cristianos. Es decir, de cada 100 personas que llegan a las iglesias, 75% ya son cristianos, 25 no. Y me gusta lo que Pablo dijo. Si leen algunos versículos en la escritura, Pablo dijo: me siento contento de predicar donde nadie ha predicado y llegar a aquellos que no sabían de Jesús. Cuando la iglesia crece, pero pensamos que de 100 son nuevos, pero la verdad son 25, algo está fallando. Algo tenemos que cuidar, y es llegar a más. Bienvenidos todos, pero necesitamos ir y llevar el evangelio a muchas más personas, porque eso fue lo que Jesús nos encargó. Ahora, quiero cerrar diciendo esto: este es un encargo que habla de confianza, que habla de vulnerabilidad de Dios, de decir: pongo en sus manos el hacer algo que yo les he dado a ustedes. Y eso no sé a ti, pero a mí me hace sentir especial, decir: Señor, con todo lo que somos, con nuestras limitaciones, con nuestras imperfecciones, nos has confiado el mensaje del evangelio. Por eso hoy, te vuelvo a repetir, tenemos un encargo. ¿Cuál es? Extender el evangelio para que la vida de Dios llegue a otros. No tienes que ser evangelista y dejar tu trabajo en tu trabajo. No tienes que dejar la escuela e irte a la selva a predicar. No, en la escuela, ahí donde Dios nos ha puesto. Quiero invitarte a que oremos en esta tarde. Tómate un minuto, por favor. Te voy a pedir un favor. Tómate el minuto en esta hora, 1 o 2 minutos, y piensa en alguien, persona, amigo, familiar, compañero,
a la que puedes invertirle un tiempo para llevarle el mensaje de Jesús. Piensa. Y si quieres, dile a Dios: Señor, dame la oportunidad en esta semana, en estos días, de mostrarle el evangelio a esa persona, con un gesto de amor, con una palabra de ánimo, con un lunch que le comparta, con un pequeño dulce que le regale, con una pregunta diciéndole: ¿te gustaría que orara por alguna necesidad en tu vida? Señor, en esta mañana te damos gracias porque el evangelio que se trata de Jesús, el evangelio que se trata de ti, queriéndote reconciliar con el hombre o al hombre contigo, lo has depositado en nuestros corazones. La iglesia, Señor, es un administrador del evangelio, y a la iglesia le has confiado, como Marcos lo leímos: vayan, no esperen a que vengan, vayan, tengan una visión amplia y anuncien el mensaje. Y oro, Señor, en esta mañana para que las delicias que hemos probado de tu amor, el gozo que hemos experimentado de tu paz, la riqueza que hemos experimentado en tu fidelidad, para que la alegría que ha cambiado tu vida en nosotros y ha dejado atrás el lamento y ahora podemos tener paz, que eso que hemos disfrutado y disfrutamos cada día podamos extenderlo con alguien más. Que nuestra mente sea siempre de ir a alguien más, que nuestra mente siempre sea de aprovechar alguna oportunidad. Danos sabiduría, Señor. Quita de nosotros pensamientos cuadrados que pueden a veces ser una envoltura que estorba para poder llevar el evangelio. A cada uno nos has dado una gracia diferente. Oro para que esa riqueza de gracia siga siendo un instrumento. A los jóvenes, úsalos en su medio, en el ámbito educativo, Señor, donde ellos están, no necesariamente hablando de Jesús, sino pudiéndolo reflejar con sus acciones, su sonrisa, su compañerismo, su atención de alguna forma, Dios. A los profesionales, úsalos desde el ejercicio de su profesión para que alguien pueda experimentar el amor de Jesús a través de su trabajo, el beneficio de la cruz a través de nuestras vidas. Señor, que nuestra vida y nuestro entendimiento siempre tenga presente que el evangelio llegó a nosotros para disfrutarlo, pero también para extenderlo. Ese es el encargo, Señor. Que no se nos olvide que ser creyentes implica las dos cosas. Lo disfrutamos, pero lo compartimos. Ayúdanos a ser como aquellos hombres que dijeron: no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Yo bendigo a cada persona. Danos la alegría de ver no solo que crecemos, sino que nos multiplicamos compartiendo nuestra fe. A todos úsanos, Señor. Es mi oración, es nuestra oración, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Por favor, dile a alguien: el encargo es extender el evangelio. Dígaselo. El encargo es extender el evangelio. ¿Estás contento y agradecido con Dios por su amor? Yo creo que sí. ¿Te parece si le damos al Señor una ofrenda de aplausos fuerte? Eso es.